Buen día, mi nombre es Amapola y desde el Semillero de Mediaciones y Teorías del Arte estamos realizando una serie de entrevistas a unos artistas del programa de artes plásticas que pertenecen a otros semilleros del programa que van a hacer e hicieron una reinterpretación plástica de obras de la colección de la Pinacoteca. Así que hoy nos encontramos con... Mi nombre es Nicola Andrea Perlaza, soy de tercer semestre. Pues yo soy de Tuluá, estoy viviendo acá hace como año y medio, lo que llevo en la universidad. Y yo desde muy chiquita he dibujado porque pues mi papá también le gustaba el tema. Siempre me he metido como a club de dibujo y a cosas así. Estuve en una academia de arte en Tuluá, duré como 2 años y ya me vine para acá. Mm, Respecto a lo del semillero, a mí me encanta todo lo que sea fantasía, todo lo de crear, inventar. Creo que siempre estoy buscando cómo puedo transformar las cosas que veo a mi alrededor de una manera diferente. Entonces, cuando el profesor me dijo eso fue en una maratón de dibujo. Yo le dije que sí, que yo quería ir y pues poco a poco me fui desenvolviendo más y más hasta que pude empezar a crear como personajes y eso también ayuda mucho como la libertad creativa de uno con ejercicios y todo. Brutal, Nicole, muchas gracias. Siempre ha sido un recorrido interesante. Más que yo pertenezco al semillero de mediaciones y teorías del arte y soy un poco ajena como a estos modelados en 3D también a estos personajes fantásticos. Entonces me gustaría continuar, que me introdujeras un poco al artista. Hoy vamos a hablar un poco de Alberto Pino, de su obra y de la reinterpretación de Nicole. Así que me gustaría un poco que hablaras del artista. Gracias. Primero que todo, como la ficha técnica, lo básico del artista, nació el 24 de julio de 1918 y falleció el 11 de junio del 2008. Él es de Salamina, Caldas, fue muralista, profesor, ilustrador, diseñador. Y pues ya un poco más de la vida de él. Él es el primogénito de una familia que tiene 5 hijos. Su papá es de Palmira, del Valle del Cauca, su mamá de Antioquia. Su situación económica siempre fue como precaria, entonces al ser tan numerosa familia, estuvieron pagando siempre arriendo lo que era en el Valle del Cauca o acá en Caldas. Desde muy pequeño, como la mayoría de los artistas, él estaba como muy metido en esto del mundo del arte, le gustaba mucho y, por ejemplo, ganó a los 7 años, ganó un concurso que se hizo acá en Manizales, estaba organizado por la transmisora de Caldas, era en la plaza, él dibujó una iglesia y ganó. Y me recuerda mucho porque pues yo también cuando era muy chiquita participé a los 8 años en un concurso por allá en Tuluá. Y yo siento que eso de alguna manera también lo empieza a motivar a uno como a intentar superarse cada vez más. Él hacía retratos de sus hermanos o conocidos y él poco a poco fue avanzando. Entonces, como que los profesores de él también vieron que tenía como mucho potencial, entonces lo empezaron a inculcar más como en la pintura y aparte él desde muy joven empezó a hacer como fichas técnicas para niños como de primaria, como ayudándolos de alguna manera. Luego pues la mamá murió y él asumió un puesto que es de vendedor de periódicos y él trabajaba de día y estudiaba de noche. Luego también empezó a hacer el bachillerato también en la mañana y en la noche empezó a estudiar en Bellas Artes. Ahí también había un profesor que como que le inculcó mucho, era un profesor chileno. Que consideraba que uno, o bueno, deberíamos de hacer la mayor cantidad de dibujos en el menor tiempo posible. Y pues de alguna manera, pues eso sí es muy cierto, uno practica es haciendo rápido, repitiendo, porque usted empieza como a simplificar las formas. Entonces, de alguna manera, él cogió como mucha agilidad con este profesor para como lograr como más...
bagaje o Sí, más. mejoramiento de la técnica. Ujú. Sí. Él fue un estudiante muy destacado, literal estaba como ya en un nivel como tipo 3 y equivalía como un sexto semestre, ganó una beca y se esmeró mucho por ser maestro en pintura, también se especializó en murales y trabajó pintando vidrios, vallas publicitarias y cosas así. Él tenía, pero pues, es un proyecto que era Tierra Nueva, que es un mural bastante grande, fue ganador de este concurso que se llama Pasado, Presente y Futuro de Caldas, convocado por el Fondo Cultural Cafetero en 1982. En el mural se muestran como los arrieros, los colonizadores antioqueños, y después él se gradúa con especialización en pintura el 22 de diciembre de 1944. Y ya esto es como lo básico del pintor. Ay, muchas gracias, Nicole. De hecho, pues para este video, esta entrevista, nos estuvimos preparando, pues también leyendo un poco la biografía del artista y como tú lo mencionaste, es un artista que viene también como de una cultura afro por parte de su padre, que fue prácticamente criado en gran parte acá en Salamina Caldas. Pero muchos de sus estudios universitarios y más que todo en el arte los realizó en Bogotá. De hecho, fue docente de la Nacional y murió en Bogotá en el 2008. Entonces, me parece como súper interesante que es algo con lo que estamos muy relacionados. ¿A qué me refiero? Las dos somos de territorios diferentes, que coincidimos en este territorio, nos vemos también como en la necesidad de migrar del territorio donde nacimos para estudiar, para ejercer, para trabajar y este tipo de cosas, que es algo que es muy pues común en el país, que en su mayoría el centro tiene como esa experiencia de que brinda más oportunidades a quienes son como de la periferia. A pesar de que somos de todas formas de una parte más central, pues sigue siendo un pueblo, Tuluá, Espinal, sí, donde nos vamos a ver en la necesidad de migrar de nuestros territorios para ejercer y más en el campo del arte. Otra cosa que me parece muy interesante es que pues como gran parte de colombianos tiene muchas identidades mezcladas pues con la cultura de su padre, con la cultura de su madre, y creo que de allí nace un poco ceremonial, que me gustaría que habláramos mucho de esta obra, que de hecho acá en la Pinacoteca, en los registros de la Pinacoteca, se encuentran guardados uno de los bocetos de dibujo, luego ya la estructura pictórica más realizada y luego ya lo que es un poco las imágenes de ceremonial. Y me gustaría que hablaras de la obra, del formato, de los colores, de la realización. Y sí, me parece muy interesante y clave empezar por ahí. La obra ceremonial se trata de un tríptico que está concebido a partir de la idea de un mural. Aquí, como lo decía Amapola, está el boceto y la otra obra, que es el tríptico. Principalmente el boceto, él lo idealizó para que fuera un mural muy grande. Era una dimensión bastante amplia, pero por ciertas cuestiones se dividió en un formato más pequeño. Me acuerdo que cuando vi el boceto y luego la obra con otras compañeras que estábamos aquí, estaban diciendo que en el boceto se veía mucha más fluidez de él y de alguna manera cuando él hizo el tríptico fue un poco más, como más estático con algunas cosas. Y los colores que usó son ocres, hay
mucha diversidad, hay variedad de personajes, pero en el sentido de máscaras hablo, porque realmente todos como una misma paleta, todos son como del mismo tono de piel, pero hay diversidad como en las máscaras. Se ve que la obra es una danza o una especie de ritual, algo que están haciendo, están celebrando, festejando. Y algo que me gustó era que no tenía como un punto focal. Para mí, por ejemplo, cuando uno ve una obra siempre empieza de algún lugar a verla y hace como un recorrido, ya sea en espiral, ya sea diagonal. Uno siempre tiene un punto de donde parte, o así sea un centro, que sea una radiación y que todo salga. En esta obra no hay un punto focal porque usted mira los personajes están como revueltos. Entonces, eso lo hace usted como observar y observar la obra, devolverse, es como una encrucijada de cosas. Eso fue muy interesante. No, lo que tú hablas es muy interesante, más que él se caracteriza de usar esta paleta. Creo que algo muy característico de Albert Pino es esta paleta como un poco de tierras, de colores tierras, y acá se evidencia bastante usando ocres en una superposición a colores mucho más vivos que pues se hablan. Él usaba muchos pasteles, muchos rojos naranjosos, súper interesante. De hecho, Ceremonial estaba también planeada para estar en uno de los muros de fuera de la Universidad Nacional. Y pues claro, la idea nace a partir de un mural. De hecho, los registros que tenemos como este boceto, todo es muy, muy de mural. Me parece muy clave esto que mencionas del punto focal, que no tiene un punto focal, porque totalmente acostumbramos a leer las obras de una manera y que nos llevan a cierta dirección y a ciertos simbolismos, y acá esto está cargado de simbolismos, de ritual, que es algo que está muy relacionado con nosotros, con nuestras costumbres, con nuestros habitares diarios. Siento que muchas de las cosas que hemos construido como costumbre, más en Colombia, se vuelven una especie de ritual familiar que se construye a partir de las memorias de los territorios y de las memorias de quienes comparten ese territorio. Entonces es muy interesante. Algo que me llamó mucho la atención es que por ahí leí que tu reinterpretación es una escultura y esto es un mural. Entonces la idea inicial y como la obra que te correspondió interpretar es un mural. ¿Qué tal fue el desafío con el formato de cambiar de mural? ¿Por qué decidiste hacerlo en escultura? ¿Cuál fue el interés como detrás? Hemos visto que en tu semillero, realizan obras tridimensionales, pero también enmarcadas como en lo que uno podría catalogar un lienzo. Y tú lo estás haciendo una escultura de manera más tradicional, que como lo solemos ver, que se pueden ver a 360, etcétera. Entonces me gustaría saber los desafíos sobre el formato, la decisión, qué tal fue todo y el desarrollo como un poco de tu reinterpretación, Nicole. Los desafíos del formato siempre es como un poquito inquietante, diría, cuando uno como que observa algo que era como una dimensión bastante grande, entonces uno dice, pucha, entonces ¿yo qué hago? Yo cuando estaba en el semestre pasado, estaba viendo composición, poco a poco intenté ir avanzando en lo de los formatos, ir ampliándolos un poco, empezar a arriesgarme cada vez más, porque sentía que aún no era suficiente. Más grande, no estoy diciendo que más grande sea mejor, sino que es algo que yo no había experimentado, entonces quería poco a poco arriesgarme a hacer algo nuevo. Y de alguna manera en las clases
intentaba ir como de a poquito ampliando más el formato, y cuando veo esta obra que el punto principal era un mural, no, pues no, yo dije, no, no hay comparación para hacer una cosa tan grande, pero aún así siguiendo como con lo que yo venía, dije, bueno, vamos a hacer algo un poco más grande para abarcar todo esto, me encantaría. Cuando empecé a ver la obra, yo tenía un boceto previo, pero yo entendí un poco mal lo que era realmente reinterpretar algo. Yo pensaba que reinterpretar era agarrar como una parte de la obra y no cambiarla mucho, sino como que se entendiera todavía. Pero la profe Andrea me dijo como que tú puedes hacer esto, o sea, tú la puedes cambiar. Y me empezó a gustar. Luego llegó la profesora Alejandra y me dijo como que prácticamente como que le metiera la magia que yo le metía a mis obras, y eso me mató, me encantó, porque de alguna manera siempre busco eso, que se vea un poco mágico. Como lo había dicho como en el inicio, a mí me gusta mucho lo que es la fantasía, como los misterios y todo esto. También de que cuando vi la obra era muy precolombina, tenía mucho que ver como con culturas, con tradiciones, y empecé a buscar, empecé a indagar. Son muchas variedad de culturas, de tradiciones, de lo que la gente hace. Entonces me basé en la naturaleza, porque es algo que siento que es realmente muy importante, como todo lo que nos rodea es verde. Entonces quería que en la danza que yo voy a reinterpretar sea como hacia la naturaleza, hacia una parte más espiritual. Y de ahí empecé a sacar una idea. La danza le realicé como en un punto, yo hice el punto focal y de ahí sale como una radiación, ¡pam! Entonces es una especie de ritual a usted entregarse a ser usted mismo. El modelado, utilicé las máscaras que estaban en la obra y creé personajes, como criaturas. No hice que los que están en la danza también tuvieran máscaras, sino que intenté crear algo diferente a partir de eso y creé como nuevos seres. Por ejemplo, como me acuerdo mucho de una película que es como La princesa Mononoke. Yo la amo. Y como ella velaba como por su bosque, por sus criaturas, a pesar de que la otra señora estaba buscando hacer un cambio, que es lo que sí o sí va a pasar. Poco a poco como que vamos consumiendo parte de la tierra para estar viviendo, entonces de alguna manera eso es algo que sí o sí tiene que pasar. Y pues esa manera en la que ella protegía o se entregaba, ya era una misma como con la tierra, me gustaba mucho. Así que en la obra el personaje principal está haciendo como, se está entregando como al universo, y ahí se está poniendo una máscara. El modelado que sale afuera es por parte del semillero. Estoy haciendo con el profesor Giovanni una escultura para exponer, entonces he estado tanteando entre las dos cosas al mismo tiempo y me ha servido para empezar a combinarlas. El modelado que estoy haciendo ya, intentando hacer máscaras, criaturas en esta, que sean así tridimensionales y que se sienta de alguna manera que va por niveles. El primer nivel de un personaje, luego el otro, y nosotros seríamos el tercer nivel que está viendo el ritual que está pasando en el centro de la obra. Muy brutal lo que dices, interesante eso, porque piensas también en la interacción del público con la obra que estás realizando, más que, bueno, es verdad lo que decías, que muchas veces acabamos un poco con el terreno para habitarlo. Yo creo que tanto la obra como la película que mencionas invita mucho a aprender a coexistir y no destruir de las dos partes. Entonces es muy interesante eso, porque a partir de ahí creo que también nace ese diálogo que deseas entablar entre el espectador, la obra
y la resignificación que le das a las máscaras. Normalmente, pues nosotros tenemos una visión muy occidentalizada sobre las máscaras que son para esconder algo y quien la usa es de manera un poco negativa, pero tú resignificas estas máscaras a algo más identitario y creo que va muy de la mano con nuestras raíces un poco más nativas, con esto precolombino, que las máscaras eran más una identidad que algo de esconderse detrás. Entonces eso me parece muy interesante, todo lo del ritual, que incluso la manera en que estás creando y haciendo la obra se vuelve como muy ritual, muy ritualoso y es muy bello esta comunicación que hay. Él es un artista del siglo XX, tú eres un artista del siglo XXI y aún así se construye un entretejido, un diálogo muy íntimo, tanto con la obra de Alberto Pino como con tu obra. Entonces, esto es muy interesante, me encanta la pasión como que hablas de los proyectos. No puedo esperar de ver la exposición, la verdad, ya quiero ver todas las obras terminadas y sí, yo creo que finalizamos ya un poco de lo que quería hablar en esta entrevista. Me gustaría concluir, uno, dándoles la invitación para cuando se inaugure la exposición, que se acerquen, vean las obras, vean las reinterpretaciones que están haciendo pues nuestros compañeros de artes plásticas, que de verdad todas están muy potentes. Es muy importante reconocer el ejercicio de la colección y más la colección del centro expositivo pues de nuestra universidad. Y nada, muchísimas gracias a Nicole, muchas gracias por estar aquí. No sé si deseas decir unas palabras finales. Eh, como palabras finales siento que la idea de reinterpretar una obra sirve mucho como un apoyo. Uno siempre está utilizando referencias de todo para crear, siempre. Entonces, cuando uno reinterpreta es como tomar parte como de una historia y convertirlo como en su esencia, y es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, al hacer esta obra siento que me estoy poniendo un reto y estoy descubriendo más partes de mí misma. También como en el ritual, lo que usted decía, lo de la máscara, realmente aquí no es una máscara, la única que está recibiendo máscara es el personaje central y el que se lo está poniendo. Aquí la máscara no es que oculta, sino que la destapa usted de cómo es realmente. Usted se abre en uno con todo lo que tiene, usted se muestra desnuda en cuerpo y alma y es algo que nosotros pues no hacemos. Entonces al verla ahora es como cómo podemos llegar como a este tipo de entrega con nosotros mismos. No es como para abrirnos a los demás, sino es con usted mismo, conocerse usted mismo y empezar a arriesgarse, a hacer cosas nuevas, a descubrir, a experimentar y a disfrutar. Y ya. Claro, muy interesante eso. La colección también como de referentes. Ujú. Creo que el archivo em, es una parte fundamental como de este ejercicio, ¿no? Y creo que el hecho de usar obras que son de la colección de la Pinacoteca del Palacio de Bellas Artes de acá de Manizales y dárselo como también a los estudiantes que habitan este espacio para hacer una reinterpretación, mm, hace que la sala esté mucho más viva. Entonces, esto es un ejercicio que me ha gustado mucho, tanto ver el proceso como conocer el proceso de ustedes, em, conocer como la pinacoteca. Yo soy una de las becarias que trabaja acá, entonces he podido hojear la colección de manera más cercana y me hace muy feliz que nos acerquemos más a verla, porque hay muchas joyitas por ahí guardadas. Muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por la entrevista y gracias por estar acá. Y yo creo que ya con eso podemos cerrar. Acá Nicole Perlaza y Llama Pola. Que estén muy bien. Los esperamos el día de la inauguración.